Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Me voy también a dirigirvos en castellano, porque estamos aquí en España, pero hice los slides en inglés para intentar atingir, ¿no? a todo el mundo y que todo el mundo me pueda entender entre la traducción y los slides y hablando en castellano, a ver si nos entendemos todos. Yo soy Juliana Bordiñón, yo me dedico a las vasculitis ANCA y hoy hablo de las nuevas terapias en estas dos entidades que son la poliangiitis granulomatosa y la poliangiitis microscópica. Esos son mis conflictos de interés y la agenda de hoy haré una breve introducción, después hablaré sobre las guías de tratamiento y lo que hay de novedad. Entraremos en el grano sobre qué es este nuevo tratamiento que todo el mundo ha escuchado y que quiere hablar, ¿no? Que es el Avacopan en estas dos entidades y finalmente las conclusiones. Mariona me ha ayudado mucho porque hizo una muy buena introducción. Entonces yo creo que aquí ya sabéis que las vasculitis ANCA son vasculitis que, diferente de lo que ha comentado ella, son vasculitis que afectan el pequeño vaso y están subclasificadas en tres entidades: la poliangiitis microscópica, la poliangiitis granulomatosa y la poliangiitis eosinofílica granulomatosa. Yo hablaré de estas dos primeras entidades y después la Georgina nos hablará de la tercera entidad, que es un poquito más especial y diferente de estas dos primeras. Las vasculitis ANCA, como ya sabéis, es una enfermedad multisistémica que puede afectar a muchos órganos y que tiene una predilección por el riñón. Este es un riñón con una inflamación brutal, es una biopsia del riñón con una inflamación brutal, y también los pulmones. Esto es una radiografía del pulmón con un paciente que tiene una hemorragia pulmonar. Yo creo que es importante entender un poco la causa de la enfermedad y de lo que sabemos de manera básica para que podamos entender por qué damos el tratamiento que damos. Entonces, Mariana también me ayudó y aquí la célula importante en las vasculitis ANCA, yo creo que mucha gente habla de esto, son los neutrófilos. Los neutrófilos son los glóbulos blancos que comentó Mariana y son células que nos ayudan a defender contra patógenos, contra infecciones. En algún momento, por derivado de factores infecciosos o por razones que no lo sabemos, hay una activación de los neutrófilos. Y si veis, estas moléculas que están dentro de los neutrófilos se van a su superficie. Y eso activa la producción de una otra proteína que son los anticuerpos que se ligan a estos neutrófilos y a estas moléculas. Y estas proteínas son los famosos ANCAs que hablamos en cada consulta. Sube el ANCA, baja el ANCA y siempre os comentamos esto. Y aquí es donde empieza toda la inflamación que hay en los pequeños vasos de la enfermedad. Aquí es la parte básica. Hoy en día sabemos que hay otro sistema de defensa de nuestro cuerpo, que es el sistema complemento, que aquí lo tenéis, que también ayuda a activar en los neutrófilos y amplificar esta inflamación. Esto es el principio, pero sabiendo de esto podemos entender por qué hacemos este tratamiento. La primera fase del tratamiento, nosotros siempre decimos la fase del tratamiento de inducción, que lo que intentamos es controlar la actividad. Empieza un diagnóstico, intentamos con mucha actividad y intentamos controlarla. Quedamos corticoides para bajar la inflamación que hay en la enfermedad y después damos estos inmunosupresores que decimos nosotros, que pueden ser ciclofosfamida o el rituximab. ¿Para qué? Para controlar la producción de los ANCAs, de los anticuerpos. Y finalmente, hoy en día en esta fase también podemos dar esta nueva molécula que hablaremos, que es el Avacopan, que lo que hace es controlar e inhibir ese sistema complemento que también activa los neutrófilos. Pasado este momento y cuando ya conseguimos que el paciente esté en remisión, pasamos a la fase de mantenimiento. Y aquí continuamos con este tratamiento normalmente inmunosupresor, que es el rituximab. Pero ¿qué hay de nuevo? Esto es una guía clínica, nosotros nos baseamos en varias guías clínicas. Esta es una que hicimos aquí en la Sociedad Catalana de Nefrología, pero es basada en las otras guías clínicas. Nosotros nos baseamos en esto para definir un poco el tratamiento. Y si me preguntáis, ¿qué hay de nuevo? ¿No? La respuesta de la sesión. ¿Qué hay de nuevo en los últimos años en el tratamiento de las vasculitis? Yo diría,
antes, para tratar e inibir a produção de los ANCAs, dávamos o rituximab ou ciclofosfamida. Cada vez mais veis que lo damos una combinación de los dos fármacos, porque hemos aprendido mucho con los ingleses, y los ingleses hacen esto a mucho tiempo y se controla mucho mejor la enfermedad. Otra cosa es, antes, una vez controlada la enfermedad, nosotros antes dábamos tratamiento con pastillas. Normalmente llevabais cortisona asociado con la azatioprina o el micofenolato. Últimamente se da con mucho más frecuencia el rituximab, continuamos dando el rituximab a pautas más o menos cada 6 meses para controlar la enfermedad. Pero si me preguntáis qué hay de realmente nuevo en los últimos años, es nuestra búsqueda para intentar bajar la dosis de cortisona que damos a vosotros. ¿Cómo se hace esto? La primera cosa importante fue un estudio, el mayor estudio multicéntrico que hubo en vasculitis, que es este estudio PEXIVAS, que se ha visto que podemos bajar bastante la dosis de cortisona y mismo así controlar la enfermedad. Entonces hemos cambiado y en la práctica ya bajamos rápidamente la dosis de corticoides. Pero ahora también tenemos esta otra herramienta, que es el Avacopan, que puede ser un sustituto, que viene para intentar ser un sustituto de los corticoides. Pero ¿por qué queremos bajar tanto estos corticoides? Porque tienen muchos efectos tóxicos. Creo que habéis vivido vosotros mismos todos estos efectos o muchos de estos efectos, como la osteoporosis, aumenta el colesterol, aumenta el azúcar, cambia de peso, aumenta la presión, efectos gastrointestinales como úlceras, gastritis, infecciones más frecuentes, sobre todo al principio del tratamiento, efectos neuropsiquiátricos, doctores, que tengo insomnio tomando esta dosis tan alta de cortisona, estoy más agresivo, o hasta cambios más importantes del comportamiento, alteraciones musculares, cataratas, alteraciones en la piel. Entonces, es por esto, esta es la idea y la necesidad que tenemos de bajar la dosis de corticoides. ¿Y cómo lo hacemos? Volvemos a decir, con este estudio bajando la dosis y ahora entrando al grano, intentando dar este nuevo fármaco que es el Avacopan. El Avacopan, ¿cómo se da? Son pastillas, como veis aquí, normalmente son 3 pastillas por la mañana y 3 pastillas por la tarde. ¿Y qué hace este Avacopan? Volviendo al slide primero, lo que hace es inhibir el sistema del complemento que activa los neutrófilos, para que podáis entender. ¿Y qué sabemos del Avacopan? Ya veréis que mucho de lo que contaré hoy viene de ese estudio, que es un estudio fase 3 que se hizo, que se llama Advocate. En este estudio se han incluido más o menos 300 pacientes con vasculitis ANCA. Hemos dado el tratamiento habitual o con ciclofosfamida o con rituximab, y un grupo de pacientes se ha dado tratamiento con cortisona y el otro grupo de pacientes se ha dado tratamiento con el Avacopan. Y aquí lo que han visto en relación al control de la enfermedad, si veis aquí en esta gráfica, lo que quiere decir es que cuando miraran a 6 meses, más o menos estaban igual controladas la enfermedad. Pero cuando miraban ya a 1 año, los pacientes tratados con el Avacopan tenían la enfermedad mejor controlada. ¿Qué quiere decir mejor controlada en este caso? Que tenían menos brotes de la enfermedad durante el curso. Si veis aquí, en el grupo del Avacopan fue de 10% y en el grupo de la cortisona 21%. Más de lo que esto, y pensando también en este efecto inicial de controlar los neutrófilos, lo que se ha visto es que había una mejor recuperación de la función renal en los pacientes tratados con el Avacopan, sobre todo si los pacientes empezaban con una función del riñón peor, con un filtrado glomerular que decimos aquí, menor de 30. Pero es verdad que hemos quitado todo el corticoide en el grupo del Avacopan. No, completamente no. Si veis aquí, estos son más o menos las dosis en 6 meses y en 1 año en el grupo del Avacopan comparado con el grupo de la cortisona. No hemos quitado completamente. Pero bajando estas dosis de cortisona, hemos conseguido bajar estos efectos tóxicos que hablamos inicialmente. Y aquí es una gráfica
utilizaron un score que se llama GTI, y este GTI lo que miraban eran factores de toxicidad de los esteroides que se podían cambiar más o menos en los 6 primeros meses. Entonces miraron, si veis aquí, la presión, si había cambiado el azúcar, el peso, infecciones, las alteraciones neuropsiquiátricas, la piel, la miopatía, la alteración muscular y el colesterol. Y lo que han visto es que en los primeros 6 meses sí que había una disminución de la toxicidad asociada con los esteroides, solo bajando más la dosis de esteroides comparado con el grupo con la cortisona. Y esto ha cambiado la calidad de vida, que yo creo que es la otra pregunta bastante importante del estudio. Entonces, Mariana ya comentó, ¿no?, que aquí se utilizaron como 3 escalas, y en estas escalas sí que se ha visto que es verdad que los dos tratamientos mejoran la calidad de vida porque controlan la enfermedad. Aquí en rojo siempre la Avacopan y en gris el tratamiento con la cortisona. Los dos mejoran, pero mejoró más y de manera significativa la calidad de vida en los pacientes que se trataron con el Avacopan. Y cuando en esta escala se miraron también componentes físicos, emocionales, mentales, pero se miró un componente que a mí me llamó mucho la atención, porque esto pasa con mucha frecuencia. Venís a la consulta, estáis con el tratamiento ya de mantenimiento, y yo digo, estáis en remisión completa. Y la pregunta siguiente es, ¿y por qué me canso tanto todavía? Y esto es muy común. Y es verdad que la fatiga, que es lo que está aquí, estaba dentro de esta parte de la escala, ¿no?, de Vitality, y la fatiga se ha visto que mejoraba más en los pacientes con el Avacopan. Porque hemos bajado la cortisona o porque hemos dado este inhibidor del sistema complemento, es lo que todavía no sabemos y que tenemos que explotar un poco más. Pero yo creo que esto influencia mucho la calidad de vida y puede ser un aspecto bastante interesante del Avacopan. ¿Y qué podemos esperar de efectos adversos? Aquí es la tabla de efectos adversos del estudio. Más o menos hubo el mismo número de efectos adversos en grupo del Avacopan y el grupo de la cortisona, y eventos graves también. Sobre las infecciones también fueron parecidas, y infecciones graves, las más comunes, fueron asociadas con la neumonía y infecciones del tracto urinario, y alguna alteración también de las pruebas hepáticas, que se resolvieron, si veis aquí, estaba por aquí. 9 casos en el grupo del Avacopan y 6 casos en el grupo de la cortisona, más al principio del tratamiento, y que se resolvieron quitando este fármaco y otros que también pueden afectar el hígado, como el Ceptrin, que normalmente damos asociado con la ciclofosfamida, y el rituximab. Pero el Avacopan es la panacea y tenemos que dar a todos los pacientes, todos vosotros. Yo creo que la respuesta es no, y tenemos que identificar qué pacientes se beneficiarían más del tratamiento con el Avacopan. Aparte del estudio del Advocate, tenemos más experiencias con el Avacopan, y la respuesta es poca. ¿Por qué? Porque se aprobó el fármaco de manera concreta y de manera clara hace muy poco tiempo. En Estados Unidos hace un poco más de tiempo, pero aquí en Europa el año pasado. En España se aprobó en verano del año pasado, y hemos tenido más o menos con los mismos criterios que se hizo, ¿no?, en el estudio del Advocate que os he comentado, y nosotros hemos tenido la posibilidad, algunos países, de utilizar a través del uso de un programa de uso compasivo. Después del estudio de Advocate hemos empezado a dar el Avacopan a algunos pacientes que pensábamos que se podían beneficiar más y tener un poco de datos en vida real, porque sabéis que todo dentro de un ensayo clínico está muy controlado, el paciente está muy elegido para que sea este tipo de paciente. Entonces los datos en vida real son muy importantes para realmente que tengamos un poco la información si el Avacopan va a servir o no, porque también en el momento que salió el estudio del Advocate, el tratamiento que se daba de inducción
era o el rituximab o la ciclofosfamida. Hoy en día damos el tratamiento combinado. Y en el grupo del tratamiento de pacientes tratados con rituximab, después de 6 meses, si no estaban en el grupo de Avacopan, no llevaban nada de tratamiento en el grupo. Entonces, ahora no, ahora sabemos y damos a todo el mundo el rituximab como tratamiento de mantenimiento. Entonces, con estos cambios que os he comentado al principio de inmunosupresión que hemos tenido últimamente, el Avacopan va a continuar controlando también la enfermedad, mejorando tanto la función del riñón, siendo tan seguro. Por esto necesitamos de datos en vida real. Aquí os enseño 3 series. Esta fue la primera que salió, una serie francesa, en que utilizaron el Avacopan para evitar la toxicidad de los esteroides. Estas fueron las causas, ¿no? Por alteraciones neuropsiquiátricas, por diabetes severa, por una necrosis de la cabeza femoral, por alteraciones para dormir. Y aquí hay la descripción de 9 pacientes. Sí que han podido bajar más o menos en 3 meses la cortisona y parece que la enfermedad se controló de manera correcta. Este es el segundo estudio, un estudio holandés con 8 casos, o sea que veis que hay de momento pocos casos, ¿no?, descritos. Y aquí me pareció interesante porque aparte de estudiar los pacientes que tenían mucha toxicidad clara a los esteroides, han añadido el tratamiento a 4 pacientes que tenían una enfermedad difícil de controlar. Y lo que han visto es que después de añadir el Avacopan son estos primeros 4 pacientes. Si veis aquí, antes en rojo tenían la enfermedad activa y en verde es la enfermedad en remisión. Después de añadir el Avacopan, fue mucho más fácil controlar esta enfermedad. Tenemos que tener más datos porque son solo 4 pacientes, pero empezamos a tener alguno. Y os comento un poco la experiencia que hemos tenido aquí nosotros en España. Nosotros hemos añadido, yo creo que en el total 40, 50 pacientes con Avacopan en este uso compasivo y hemos podido reunir 29 pacientes que iniciaron entre junio de 2022 y septiembre de 2023 en este programa de uso compasivo. Y hemos analizado qué es lo que ha pasado. Entonces, hay datos interesantes sobre el tipo de pacientes que tenemos aquí, la edad y qué tipo de vasculitis tiene, por qué sus médicos han decidido tratar con el Avacopan, qué tratamiento de inducción asociado se ha dado, porque es diferente de lo que se había en el estudio del Advocate, y qué control hay de la enfermedad, de la evolución de la función renal y si realmente hemos podido quitar los tratamientos con corticoides. Aquí, como veis, hemos incluido los 29 pacientes, 17 son nuevos diagnósticos y 12 son pacientes recidivantes. Hay que decir que la gran mayoría tenía una afectación renal, un 79%, pero es verdad que los 10 centros, 9 eran nefrólogos que daban el tratamiento con el Avacopan. Y la gran mayoría, que esto es muy común en el sur de España, que la gran mayoría tenemos estos ANCAs que decimos MPO, que están asociados más con la poliangiitis microscópica. Es menos común tener una poliangiitis granulomatosa aquí, más común tener la poliangiitis microscópica. Y sobre el tratamiento de inducción, muchos han recibido, sobre todo los de los nuevos diagnósticos, corticoides que damos por vena y posteriormente todos corticoides orales. Y lo que hay que decir aquí es que como había mucha burocracia inicialmente para poder dar el Avacopan, la media de tiempo entre que empezaron el diagnóstico y que han recibido el Avacopan fue de 48 días, o sea que es bastante tiempo comparado con el estudio, ¿no? Y sobre los otros tratamientos que hemos comentado, si rituximab, si ciclofosfamida, como veis aquí hay muy pocos pacientes que han llevado ciclofosfamida sola, diferente del estudio del Advocate, la gran mayoría o rituximab o la combinación del rituximab con la ciclofosfamida. Y de mantenimiento, diferente también del estudio, y esto no está aquí, un 65% de los pacientes han continuado llevando el rituximab. O sea que tenemos un perfil diferente del Advocate. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado entonces. Antes de esto,
¿Por qué se ha decidido dar el tratamiento con el Avacopan? Aquí pone razones, pero aquí he preguntado cuál fue la principal razón para decidir dar el Avacopan. Y la respuesta fue la primera, por la toxicidad de los esteroides, pero si veis aquí, igual porque éramos nefrólogos muchos, para intentar recuperar la función del riñón y posteriormente por enfermedades refractarias que no sabías muy bien, ¿no? Intentabas dar el Avacopan para controlar la enfermedad. ¿Y qué hemos visto? Hemos seguido a estos pacientes con una media de 11 meses y medio, casi un año, la gran mayoría, y la tasa de remisión es incluso un poco superior al estudio del Advocate, más similar a las series de vida real, de un 86%. Hemos tenido 4 recidivas, una recidiva menor en un paciente con GPA, con afectación de vía aérea superior, 3 meses después de que había empezado el Avacopan, y los otros pacientes con afectación renal. Uno de ellos había dejado el Avacopan por sus razones y tuvo la recidiva después. Y los otros 2 han tenido recidivas renales, mismo estando con el Avacopan 5 y 6 meses después. ¿Qué ha pasado con la función del riñón? La recuperación de la función del riñón en un año, hemos tenido aquí, eran 24, de los 29, 24 tenían afectación renal. Y de estos 24 pacientes hemos conseguido seguir 13 en un año. Y la media de recuperación de la función renal fue parecida con el Advocate de 13 puntos. O sea, que parece que realmente mismo adicionando el tratamiento, aquí en este caso hemos conseguido mejorar la función del riñón. Y sobre la retirada de los esteroides, en este estudio un 60% de los pacientes pudieron quitar los esteroides, más o menos lo mismo que el estudio holandés en 3 meses, más o menos. Y de efectos adversos, hemos tenido una neutropenia, que es la bajada de aquellas células de los neutrófilos de manera severa, y esta paciente tuvo que quitar el fármaco por este motivo. Y otro, una afectación gastrointestinal con una diarrea transitoria, pero que después se resolvió. De las infecciones, que es una de las cosas importantes, hemos tenido 3 eventos y infecciones graves 4, sobre todo relacionadas a vía aérea superior, ¿no? Infecciones de vía aérea superior. Hasta ahora son 10 pacientes, después cuando hemos acabado de hacer esto, que han dejado ya el Avacopan. 1 por esta disminución de los neutrófilos de manera severa, 2 porque habían puesto para mejorar el riñón y no hemos conseguido una mejoría de la función del riñón en la entrada en diálisis, y los demás porque habían completado un año de tratamiento o 18 meses, y el estudio, como era hasta un año, sus médicos han pensado que se debería quitar el tratamiento. Hacemos un resumen ahora, después de todo esto, de qué es nuevo, ¿no? De qué hay de novedad, ¿no? Respondemos la pregunta. Hay la novedad de esta pauta combinada, que yo creo que cada vez utilizamos con más frecuencia para intentar controlar la enfermedad, la actividad de la enfermedad. Hay la novedad de que cada vez más continuamos con el rituximab y no con pastillas en el tratamiento de mantenimiento. Y hay sobre todo la novedad de intentar bajar los esteroides. Ya sabemos que podemos bajar la dosis después de este estudio de manera importante, y quizás lo que estamos viendo es que el Avacopan en algunos casos es seguro, ayuda a controlar la enfermedad y continuamos aparentemente mejorando la función renal a pesar de añadir estos tratamientos de inducción diferentes y de mantenimiento. Pero tenemos que tener más datos en vida real. Hay muy poca cosa para poder direccionar. Vamos aprendiendo con el tiempo para ver qué paciente se beneficiaría y por cuánto tiempo tenemos que dar el tratamiento con el Avacopan. Y si me dejáis una diapo solo para decir que hay un tema dentro de aquí, de este algoritmo de tratamiento, que no tenemos ninguna idea y que tenemos mucha dificultad, que es, y me preguntan con mucha frecuencia, yo estoy con rituximab, pero ¿hasta cuánto tengo que estar con rituximab? Y esto, la duración del tratamiento de mantenimiento, es un tema que no tenemos claro todavía, porque utilizamos los algoritmos y la idea que tenemos no es clara para decidir el paciente después de 2 años que tiene que dejar el tratamiento y tiene que continuar. Y ya veréis aquí, estará la Julie que participa de Irlanda, que nosotros estamos participando de este estudio, intentando reclutar también pacientes que participen también, que intentamos reunir
tanto dados clínicos como biomarcadores para intentar crear una herramienta para que podamos decir, tú puedes quitar el tratamiento, que el riesgo de tener una recidiva es menor y es mejor que tú no lo quites. Y este es nuestro ambicioso objetivo y espero que en una próxima conferencia os pueda decir alguna cosa más clara en relación a esto. Muchísimas gracias. Estos son todos los colaboradores del estudio y este es mi equipo, que es un poquito más pequeño. Hacemos las preguntas después, ahora. Podéis preguntar en inglés, en castellano, lo que queráis, en portuguesa también, que vengo de Brasil. Doctora, buenos días. Doctora, se estaba diciendo que, bueno, hay 3 vasculitis ancas, pero hay una un poco diferente. Yo soy paciente precisamente de la diferente. Entonces yo quería una pregunta que yo tendría para usted es si nos podría explicar a nosotros como pacientes qué nos hace diferentes a las otras vasculitis ancas. Sí, tenía entendido la doctora. Sí, okay. No entraré mucho porque explica a Georgina todo sobre esta vasculitis y que es diferente el mecanismo de la formación, el mecanismo de acción y la fisiopatología que decimos nosotros de cómo hay en esta enfermedad es un poco diferente de los otros, pero y los tratamientos también difieren un poco. Entonces es verdad que los ensayos clínicos, estos que enseñé, nunca están incluidos tu clase de pacientes. Hay otros que sí, pero en este no. Y en el Avacopan, de momento, no está aprobado para los pacientes. Ok, doctora. Muchas gracias. ¿Sí? Has hablado en un momento... Vale. Hola. En un momento has dicho que remisión completa. Y yo digo, y me lo dijo mi nefrólogo, dice, tú ya no tienes vasculitis, digo, entonces ¿para qué tomo nada? Es una manera coloquial para explicarme, ¿sabes? Esa era una de mis preguntas. Y luego otra... La pregunta es, ¿qué es remisión completa? Sí, exactamente. Oh, verdad. ¿Qué es remisión completa? Y luego otra, que dice que durante un año se estaba recuperando función renal. ¿Hasta cuánto o hasta cuándo se puede estar recuperando función renal? Porque también me dijo el nefrólogo, has recuperado hasta aquí. Y yo no llevo un año. Entonces digo, y tú has dicho... He visto que un año, digo, igual puedo más. Ya está, eso. Muy bien. Entonces, ¿me escucháis aquí? Que así estoy más cerca. Vale, entonces, la primera pregunta es la pregunta del millón. ¿Qué es remisión? Porque nosotros consideramos remisión cuando podemos controlar la enfermedad, pero yo siempre digo, estás en remisión, pero todavía pierdes un poquito, yo soy nefróloga, entonces siempre miro bastante el riñón, pierdes un poquito de sangre en la orina, esto significa que está en remisión completa o no, y cuándo es este momento. Esto todavía no tenemos del todo definido. Nosotros tenemos escalas para decir que está en remisión y cuando no hay ninguna nueva actividad de la enfermedad en las últimas 3 semanas, decimos que la paciente está en remisión. ¿Vale? Esto es la primera cosa. Quizás la pregunta sea, cuando digo que está en remisión y tú me dices, ¿estoy en remisión o no estoy en remisión? ¿Estoy en remisión o no estoy en remisión? Yo creo que depende un poco de los síntomas, ¿no?, que tienes también. Si hay un nuevo síntoma que está dentro de esta escala y que podamos atribuir a la vasculitis, no podemos decir, nuevos síntomas de las últimas 3 semanas, no podemos decir que estás en remisión de la enfermedad. Esto es, lo que pasa es que hay recidivas menores, brotes menores y brotes mayores, depende del síntoma que tengas. Pero en el momento exacto, lo que he querido decir es que el momento exacto en que pasas de tratamiento de inducción a la remisión para empezar el tratamiento de mantenimiento, nos guiamos mucho por las pautas de tratamiento, si bajan los anticuerpos, si el riñón mejora, si los síntomas se van disminuyendo, más que decir, este es el punto exacto que has entrado en remisión. No tenemos claro esto. ¿De acuerdo? La segunda pregunta es mejoría de la función renal. Hay algunos estudios que hablan que la media de estabilización de la función renal es alrededor de los 6 meses con los tratamientos previos. He dicho esto del Avacopan porque vamos viendo, tenemos que tener un poco más de experiencia, pero puede ser que con este tratamiento poco a poco continúes también mejorando la función renal. Pero los estudios previos y lo que sabemos hasta ahora es que alrededor de 6 meses te estabilizas la función del riñón.
Hola. Hola. Yo como cuidadora, no soy paciente, tengo una pregunta que es la fatiga extrema que él experimenta, ¿a qué se debe? ¿A la propia enfermedad o es un efecto secundario de la medicación? Y bueno, luego sigo con otra pregunta. Es muy buena pregunta, pero no tengo la respuesta. No sabemos. Entonces intentamos bajar la dosis de esteroides, intentamos decir, haz un poco más de actividad física. Y por esto me llamó mucho la atención, porque esto cuando me preguntan, realmente no tenemos... Hay la enfermedad que es la fatiga crónica, ¿no? La síndrome de fatiga crónica, que está mediada por el sistema complemento. El complemento tiene una influencia aquí bastante importante. Entonces quizás inhibir el complemento podrías ayudar. Entonces podríamos decir que es por la enfermedad, pero los corticoides también causan fatiga. Entonces, ¿cuál es el papel de uno y cuál es el papel de otro? Esto es una respuesta que no tenemos hoy en día. Vale. Y la siguiente pregunta era, después de un año de diagnóstico reciente tratado con rituximab, han visto que no funciona el rituximab en su caso. Entonces, el siguiente paso, por lo que yo veo, no sabemos qué vías hay. ¿Sería el avacopan? Entonces, yo creo que es difícil que yo responda a esto sin conocer el caso, porque hay casos y casos. Yo creo que hay que ver qué es lo que no ha respondido, qué tipo de vasculitis tiene, qué tipo de afectación, si todavía tiene actividad, qué actividad es, para un poco entender qué tipo de tratamiento se podría dar. Responder así, el próximo paso es un poco difícil y es arriesgado y poco claro, ¿no? Poco responsable por mi parte. Hi, in English, I'm afraid. Okay. Do you have any data of how long avacopan can be given for? I know it's fairly new. And the second part of that is, if there any research or information about somebody who has already been treated on PRED and other treatments, so they're already partway through the journey to revert to avacopan? Okay, the first question, for how long? We know that in the Advocate study, it was like patients were treated for 12 months. So we don't have data available more than 12 months. We had in our study 4 patients that are with avacopan for more than 12 months, and it seems to be safe, but we don't know, we don't have a right answer for this question. And the other one is, if you are with another treatment, with oral PRED, with rituximab, when you want to change to avacopan, avacopan is just approved when you have a severe relapse, and then you have to add cyclophosphamide, rituximab, and you can add avacopan. It's like what we have, the approbation here. I don't know how is it in England, but in Spain it's like this. You need to have a severe disease to add avacopan. Hola. Oh, qué bien, muchas preguntas. Vamos. Buenos días, doctora. ¿Qué clase de actividad física es recomendable? Porque he escuchado muchos doctores que hablan de actividad física, pero actividad física, bueno, hay muchas clases, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la apropiada? ¿O esto tendría que ser específica para cada paciente? Si nos gusta informar, doctora. Muchas gracias. Tengo que decir que no soy la experta en esto para decir, pero yo siempre pienso que es lo que puedas tolerar, ¿no? Lo que puedas tolerar, si eres más, y creo que depende. Si eres más joven, no tienes fatiga, depende del momento de la enfermedad, si estás completamente en remisión con la mínima dosis de tratamiento, sin tratamiento, entonces ahí podrías tener actividad física sin ningún problema. Si estás más al principio, tu propio cuerpo te dirá, no lo hagas, entonces tienes que hacer actividad física un poco más leves en este sentido. Creo que no te vas a correr un maratón en el primer mes que tienes el diagnóstico, pero el límite entre ellos no te podría decir. Yo creo que ya está. Thank you very much. Bueno, si quieres preguntas después porque estamos fuera. ¿En inglés? En Spanish. No, después porque estamos. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Fue mi primera experiencia y muy contenta.